Hoy no vamos a hablar de una obra, vamos a hablar de algo muy importante para la escena, pero que a veces se olvida: la crítica teatral. Sí, esa práctica medio esquiva, a veces odiada, a veces amada, esa práctica, la crítica, que con solo un párrafo podría levantar o destrozar una obra. Y para eso elegimos analizar una plataforma de crítica latinoamericana, Aplaudir de Pie. Es un espacio digital que se sale de lo tradicional y que a nuestro parecer busca otra forma de hacer crítica. Vamos a conversar qué tipo de crítica hacen, qué aportan al medio y qué hablan sobre el rol del crítico hoy. Aplaudir de Pie es una página web latinoamericana que tiene su foco en la crítica de artes escénicas desde un punto de vista regional y diverso. A diferencia de la crítica más tradicional, esa que muchas veces está desde una lógica de autoridad cultural, acá lo que aparece es una comunidad de voces con distintos énfasis, estilos y territorios. Y eso es clave, porque la crítica históricamente ha tenido ese tufillo elitista hecha desde el centro, escrita para pocos, desconectada del público. En cambio, en Aplaudir de Pie hay voluntad de descentralización, tanto geográfica como simbólica. Hablan de obras en Lima, Quito, Montevideo, y no solo desde lo que pasa en Buenos Aires o Santiago. Lo que más nos llamó la atención es el tono de las críticas. No son ni tibias ni destructivas, pero tampoco condescendientes. Se nota que quienes escriben ahí conocen de teatro, pero no lo hacen desde la pedantería, sino desde el deseo profundo de dialogar con la obra y con el lector. Ahí aparece lo que Federico Irarrázaval llama la crítica como acto interpretativo. El crítico no es un juez con mazo ni tampoco un fan que aplaude todo. Es alguien que traduce lo que ve en escena, lo que conecta con lo simbólico, lo pone en relación con lo social y lo estético, y eso, Aplaudir de Pie, lo logra muy bien. Además, se nota un compromiso político sin ser panfletario. Muchas de las críticas abordan temas como género, memoria o territorio, pero no las fuerzan. Es más bien un lente desde donde se observa la obra. En eso se conectan con lo que dice Labra sobre el rol ético del crítico. No como alguien neutral, sino como alguien que toma una posición con conciencia. Y ojo, eso no significa que sea todo denso o acartonado. Hay estilo, hay escritura viva y a veces incluso poética. No es solo qué dicen, sino cómo lo dicen, y eso también es un gesto artístico. La crítica en esta plataforma es parte de la creación. Aquí nos acordamos mucho de El Crítico, la obra de Juan Mayorga que leímos en clases. En esa pieza se enfrenta a Bolodia, un crítico viejo, influyente, medio amargado, y Escarpa, un autor que acaba de estrenar una obra. Toda la obra gira en torno a la autoridad del crítico y a su relación con el creador. Bolodia representa a ese crítico que se cree dueño de la verdad. Su palabra puede hundir carreras, y lo más fuerte es cuando mismo dice: yo entro al teatro vacío, como si pudiera desligarse de toda subjetividad, pero al final hasta ese gesto objetivo es una postura ideológica. Aplaudir de pie, en cambio, no se disfraza de objetividad. Hay subjetividad, pero es consciente. No hay un Bolodia. Hay personas que se reconocen parte del entramado artístico. En vez de pararse frente a la obra, se colocan al lado de ella. Eso es lo que más la diferencia a esta plataforma del modelo clásico de la crítica. Como grupo también quisimos pensar esto desde nuestra propia experiencia. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos salido de una obra y no sabemos bien qué pensar? O sentimos algo y no tenemos palabras para nombrarlo. Leer una crítica que no te dice qué pensar, sino que te acompaña a pensar, es un acto de generosidad. Aplaudir de pie no te da respuestas, te abre caminos. Y eso se agradece mucho. Además, como espectadores, a veces vemos la crítica como algo lejano, pero esta página nos hizo sentir que también podemos formar parte de ese diálogo, que tenemos derecho a pensar críticamente en el teatro, incluso si estamos en formación. Aplaudir de pie no busca ser neutral, y eso es su valor. Pero pone una crítica situada, consciente, regional y sensible. No hace ruido con escándalo, ni busca el clickbait, hace ruido porque piensa. Y eso conecta directamente con lo que proponía el Seminario Internacional de Crítica Teatral, que necesitamos más espacios como este, que no solo registren lo que pasa, sino que produzcan sentido desde una mirada contextual y afectiva. Si tuviéramos que resumir en una frase lo que esta plataforma aporta, diríamos que no es solo un lugar en donde se habla de teatro, sino que el teatro sigue pasando, donde el pensamiento sobre el arte también es una forma de hacer arte. Si no conocían Aplaudir de Pie, los invitamos a darse una vuelta por la página. Seguro encuentran algo que les haga sentido.
Porque mientras dormíamos, algo seguía dando vueltas. ¿Por qué estamos tan seguros de que Aplaudir de Pie propone una forma distinta de hacer crítica? ¿Qué la hace tan necesaria hoy? Vivimos en una época donde la crítica está en crisis. Como dicen Ibacache y Lagos en el Secret, porque se ha desdibujado el lugar que ocupa. ¿Es cultural? ¿Es educativa? ¿Es una herramienta política? Y ahí es donde entra el valor de esta plataforma, porque sin decirlo explícitamente está respondiendo esas preguntas. No quiere ser parte del circuito mediático tradicional, no quiere pontificar tampoco. Lo que quiere es recuperar la crítica como una forma de pensamiento situado desde y para Latinoamérica. No hay una voluntad de tener razón, como vemos en algunos medios o diarios hegemónicos. Hay una voluntad de pensar y de hacerlo con humildad y con compromiso. Como lectores nos sentimos acompañados, no evaluados. Y eso nos hizo pensar que quizás el verdadero rol del crítico hoy no sea juzgar, sino activar la sensibilidad del otro. Porque si el arte es experiencia, la crítica también puede serlo. Puede ser una segunda capa de lectura o una invitación a volver sobre lo visto con otros ojos. También nos quedó muy fuerte la idea de la descentralización geográfica y simbólica. Acá no se escriben críticas para festivales con glamour ni para obras con rostros famosos. Se escribe sobre lo que se ve en espacios alternativos, en ciudades periféricas y en territorios muchas veces olvidados. Y eso es un acto político porque, como decía Andrea Gestanovich, en Secret lo cultural no es neutral. Lo que se visibiliza o se oculta tiene consecuencias. Aplaudir de Pie está ampliando el campo cultural, visibilizando otras narrativas, otras formas de teatro, otras estéticas. Vamos a diseccionar la página en sí. Piensan en la primera impresión, la paleta de colores, la tipografía, la carga de la página. Todo eso habla de un estilo y una intención. ¿Se siente acogedor? ¿Invita a seguir explorando o abruma con información? Desde el instante en el que entramos, la plataforma busca complicidad. Un titular cálido, un sumario breve, un enlace a la última reseña. Pero detrás de esa bienvenida hay decisiones de diseño y de lenguaje que marcan el tono del diálogo con el lector. Nuestro reto es analizar cómo esas decisiones refuerzan o contradicen la idea de la crítica como acto de cuidado y acompañamiento. El estilo de Aplaudir de Pie oscila entre lo conversacional y lo analítico. Por un lado, aparecen pasajes narrativos que atrapan, anécdotas de funciones, descripciones sensoriales, metáforas que hacen vivir la escena. Por otro, hay párrafos cargados de referencias académicas o términos técnicos. Esa mezcla funciona para un público especializado, pero puede dejar afuera al lector ocasional. En un enfoque que valora el cuidado, es clave mantener la claridad sin sacrificar la profundidad. Y aquí surge la pregunta: ¿cómo modular el registro para incluir a quienes no vienen del ámbito teatral sin renunciar al rigor? Esa tensión entre accesibilidad y profundidad es central en nuestro análisis. Y claro, no podíamos dejar de volver al Crítico de Mayorga. Esa obra nos dejó picando muchas cosas, sobre todo esa imagen final. Volodia ofreciendo la escarpa, escribir él mismo la crítica, con su firma. Eso no es solo una rendición, es un acto radical. Ceder el poder de la voz. Pero ¿qué pasa cuando la crítica deja de ser ese espacio de poder y se convierte en una práctica colectiva, colaborativa e incluso horizontal? Eso es lo que nos muestra Aplaudir de Pie. No se trata de eliminar la exigencia o el rigor. Al contrario, la crítica está ahí, escrita con cuidado, con profundidad, solo que no lo hace desde la superioridad, lo hace desde la empatía, desde una idea de comunidad. Nos dimos cuenta que, como grupo, venimos cargando con una idea muy antigua de la crítica, como algo que te aprueba o te reprueba, algo que te pone nota, literal o simbólicamente. Pero al trabajar este proyecto, entendimos que la crítica también puede ser un espejo. No para vernos cómo somos, sino para ver qué podríamos ser, cómo podríamos ser, qué posibilidades abrimos en escena, qué resonancia generamos. Vivimos en un nuevo mundo donde la inmediatez lo devora todo, donde todo es consumo rápido, y volver a tener un espacio donde alguien se toma el tiempo de mirar, de escuchar, de escribir, es un acto muy lejano. Pero ¿cómo podría la página integrar a este nuevo público? Imaginen si cada reseña incluyera un clip de audio de 30 segundos con la voz del crítico aportando matices de entonación, o un microvideo de 20 segundos con un fragmento de la puesta en escena, o la puesta en escena entera.
un par de imágenes seleccionadas de la escenografía o el vestuario. Así la lectura invitaría con estímulos auditivos y visuales que recrean la atmósfera de la función y refuerzan el acompañamiento al lector. La línea editorial de Aplaudir de Pie asegura un nivel de calidad alto. Cada texto pasa por un filtro de revisión y estilo. Eso construye coherencia, pero también puede excluir miradas nuevas. Para equilibrar rigor y diversidad, la página podría tener una sección fija, se podría llamar, no sé, Voces Emergentes, donde cada mes se publiquen microreseñas de jóvenes críticos. Esa pestaña conviviría con la curaduría principal, manteniendo la excelencia editorial y al mismo tiempo abriría un espacio para experimentar, descubrir ángulos inesperados y nutrir la conversación con energía. Así que sí, nos dormimos pensando en aplaudir de pie y nos despertamos convencidas de algo. El arte necesita pensamiento y el pensamiento necesita crítica, pero una crítica sensible, encarnada y abierta. Porque al final del día, criticar no es atacar, criticar es cuidar el teatro de quienes lo hacen, de quienes lo ven y de quienes como nosotros quieren seguir pensándolo. Y si esta reflexión se convierte en una invitación para alguien más, entonces valió la pena quedarse despiertos.